La Fundación BBVA por su labor difusora de los valores de biodiversidad. El diario El Mundo en el 2004 le sitúa entre las 500 personas más influyentes de España. Y así seguiríamos lejos de leer, porque es una persona encomiable, igual que lo que nos hemos referido con Fernando, que sirve a todo tipo de luchas de defensa de la vida. Pues así es Joaquín Araujo. Muchas gracias. Hay que erguirse como los árboles, hay que hablar de pie, porque, entre otras cosas, lo que es capaz de trabajar con las únicas dos realidades ilimitadas de este mundo, en el que todo está limitado, pues merece sobre todo un extraordinario respeto. El árbol es el artífice de esa transgresión tan hermosa. Come luz, que no sea ilimitada, nos alcanza en una proporción 15.000 veces mayor de la que necesita todo lo viviente, todo el conjunto de la biosfera, todos los procesos ecológicos esenciales, toda la actividad humana, que, como habéis visto por las palabras de Fernando, pues está devorando al mundo y ya tiene más parte del mundo que el que le correspondía antes a la vida. Y el árbol trabaja con la otra ilimitación, que es la altura. Por eso Miguel Hernández llegó a decir que el árbol es el que agiganta al paisaje, el que hace lo que miramos más grande, por más alto. Ciertamente, hacia allá podría crecerse ilimitadamente, no como la pretensión de este suicida modelo de civilización, que también quiere un crecimiento ilimitado, pero que le traiciona constantemente a la razón, a la sensibilidad, a la lógica y a la decencia, porque es manifiestamente imposible. Y los que crecen ilimitadamente son todos aquellos que acaban quedándose con lo de todos los demás. Estamos viendo ese modelo. Yo os quiero felicitar sobre todo porque hoy estoy aquí la bandera de Palestina. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de ese modelo de apropiación absolutamente indebida de todo lo que tiene alguien. Yo siempre digo que el sistema al que demasiada obediencia se le presta, por desgracia, lo quiere absolutamente todo. De momento lo lleva muy adelantado el quedarse con buena parte de lo viviente, de los paisajes, incluso de las cadenas de sostenimiento del conjunto de la vida. Pero es que van las cosas por un camino que pronto veremos cómo se quedan con hasta la pobreza de los pobres. Y esto es lo que también ponemos encima del tapete cada vez que estamos defendiendo lo público, lo común, lo que es algo que también hay que tener en cuenta, porque en estos momentos en que está más amenazada, por mucho que hayan firmado una pequeña tregua bélica hace 2 días, ahora mismo más amenazada aún que el conjunto de la natura, que no solo ha perdido por volumen contemplado máximos, sí, ahora lo inerte quiere decir lo sin arte. Y ya veréis que el arte es inseparable de la vida. Decir arte, decir natura, decir vida, en realidad es lo mismo. Bien, pero aquí muchos de vosotros seguramente tenéis algún tipo de filiación o de sintonía cuando estáis en contacto con cualquiera de los elementos vivos del paisaje. El que más o el que menos, si oye un trino, un pájaro, pues
se siente de alguna forma acariciado. Pensemos lo que significa que la multiplicidad de la vida haya mermado un 70% en los últimos años. Y la multiplicidad de la vida tiene un principal hogar, el bosque, los árboles. Los árboles son probablemente, como estamos desabasteciendo a la mayor alegría de la mente, al mayor logro de la inteligencia, que yo lo considero, es la hospitalidad. Lo mejor que ha creado este charco que tenemos aquí encarcelado en el cráneo es el acoger, el que no se reserve el derecho a la admisión, el que si alguien asoma a tus predios, del tipo que sea, si alguien llama a tu puerta, tú la abras, tú la acojas, tú compartas. Bueno, lo menos hospitalizado que hay ahora mismo en el planeta son los árboles y los bosques. Y en este sentido es en el que yo quería dirigirme a todos vosotros, porque aquí hay una palabra absolutamente clave. Sí, está también muy tergiversada en algunos momentos y episodios de la cultura, el pensamiento, la filosofía y la religión. Pero la palabra salvar, salvarnos, salvemos, tiene esa poderosísima atracción de que es lo que todos deseamos si estuviéramos en peligro. Es que realmente, de ahí la absoluta y lacerante, sangrante tortura intelectual cuando alguien dice que hay que hundir los barcos que salvan a las personas. Hay que tener una escasísima consideración hacia uno mismo, hacia la propia sensibilidad, para decir igual que hay que tener muy poca condición humana para no reconocer que las personas que defendemos la naturaleza, las personas que lo que queremos es exactamente seguir fieles a las leyes no derogadas del mayor invento de la historia de la vida, que es su propia continuidad. Por eso somos pacíficos y somos pacifistas. Por eso nuestras formas de enfrentarnos a las amenazas es querer salvar a eso que está amenazado. ¿Y por qué vamos a poner toda la intensidad extraordinaria como estáis haciendo aquí? Y yo no puedo por menos que felicitaros que Torero tenga esta dinámica de movilización activa en unos momentos en que esos que sí que van armados, esos que son violentos, casi diríamos que por imperativo de ellos mismos para el resto de los demás, todos esos que quieren quedarse con lo de todos los demás, son exponentes precisamente de, bueno, sí, que caiga lo que sea para que yo tenga una posición de mayor dominio. No, nosotros estamos en el queremos salvar, pero ¿qué es lo que queremos salvar realmente? Con salvar el Pinar de Venecia, con salvar los bosques, con salvar la biodiversidad, con salvar la transparencia, la levedad, la limpidez, la continuidad. Queremos salvar la continuidad. Queremos que siga siendo vivaz la vida. ¿Por qué? Porque salvar al bosque, salvar a las aguas limpias y libres, salvar a la fertilidad natural, salvar a los paisajes de montaña, donde todavía se esconde la mayor parte de la belleza y libertad que queda en este mundo, es salvarnos. Así de claro. Estamos salvándonos a nosotros mismos, entre otras cosas, porque ¿por qué pasa inadvertido que respiramos el alma verde de los árboles? ¿Cómo es posible que no haya una declaración de inviolabilidad absoluta, rotunda, inamovible, contra lo que llevamos puesto en las 31 millones de células de nuestro cuerpo? ¿Cómo es posible que no tengamos
una suerte de estatuto, sobre todo desde el momento que queda confirmada por la única sensata forma de apreciar la realidad sin traición, que es el conocimiento científico, que tenemos que darnos cuenta de que cada árbol que cae es como si hubiéramos destruido una investigación científica en un laboratorio de una determinada medicina que nos podría salvar. Miren, seguramente todos nos hemos sentido de alguna forma dolidos, estremecidos, preocupados por lo que ha sucedido este verano en este país. Hemos perdido más de 400.000 hectáreas de zonas arboladas y arbustivas. Muchas veces los políticos se esconden y dicen, no, es que se han quemado muchos arbustos. Oiga, es que los arbustos son árboles un poco más pequeños. Esto es como si dijéramos, mire ustedes, los miles de niños que han muerto en Palestina son menos importantes porque no eran adultos. No, es que son, incluso si me apuran, son todavía más importantes, porque son futuro. O sea que cuando se queman hectáreas y hectáreas de zonas arbustivas, es un desastre tan espectacular que parece mentira que se esconda. Incluso si se queman pastos. Qué poco entendimiento de la absoluta colaboración que tienen los distintos sistemas de las distintas comunidades vegetales. Bueno, algunos este verano no solamente nos hemos sentido preocupados, dolidos, inquietos, es que nos hemos sentido quemados. Porque ¿qué es lo que ha ardido? Y lo digo para que lo extrapole. Cada árbol del bosque de la arboleda de Venecia también puede tener esa consideración. Se la merece y se puede demostrar. Lo viene demostrando el pensamiento filosófico de todos los tiempos, la creatividad artística de todos los tiempos, la mayor parte de la investigación científica de todos los tiempos. Perdemos amigos, perdemos inestimables colaboradores que nos estaban salvando desde muchísimo antes de que tuviéramos incluso presencia real por seres vivos en un momento de la historia. Nos han salvado las selvas del terciario, nos han salvado todos los bosques. Hubo un tiempo incluso en que el planeta prácticamente entero era un bosque, pero sin ese proceso anterior no estaríamos aquí, sin haber sido parte del bosque. Los seres humanos no seríamos como somos. Ese es un argumento que pasa muy inadvertido. Casi las principales formas y conductas del ser humano se deben a una larga estancia en el bosque durante nuestro propio proceso evolutivo como los derivados de toda la línea de los simios, grandes simios, que acaba siendo un primate aparentemente inteligente y pensador. Eso es lo que salvamos. Y resulta imposible entenderlo. Os voy a dar un dato. La verdad es que he usado tantas cifras a lo largo de mi vida que hay que incluso dice, oye, pues es una capacidad para hablar así. En el fondo odio todas las cifras. En la naturaleza nada cuantifica a nada. Yo soy un privilegiado porque he pasado casi el 70% de mi vida en plena naturaleza y por tanto he podido vivir sin, entre otras cosas, ya, si tengo tiempo entraremos luego, entre otras cosas, entre los que me estaban permitiendo respirar. Y ya, simplemente por ser mínimamente consciente de eso, yo ya estaba en una determinada forma de fraternidad, vía gratitud. ¿Por qué he plantado un árbol por cada día que he vivido? Porque me ha publicado libros. Pero es que esa extrapolación, uno no entiende, como no hay en todos los contratos de edición entre el
empresario editorial y el autor no hay una referencia a ahora vamos a plantar árboles por la cantidad de ejemplares que hemos publicado, ¿no? Pero de lo que creo que hay que hacerse un eco absolutamente contundente es que este verano hemos perdido 1.000 millones de amigos. 1.000 millones de amigos. ¿Lo habéis visto alguien en la prensa? ¿Ha salido en la tele? No, es que ahora hay que estudiar, a ver, tal. Pero desde un punto de vista de que tenga un poco de información de la cabida, de lo que normalmente hay en un determinado ámbito, como los que se han llamado, bueno, a lo mejor me estoy equivocando en 100 o en 150 millones de ejemplares, o de unidades, o de individuos. En cualquier caso, el árbol es gente puesta de pie, es agua hervida, es alguien que nos está esperando siempre con los brazos abiertos, ¿no? Claro, es bastante 1.000 millones de amigos perdidos. Pero es que en el planeta, todos los años, perdemos 20.000 millones de amigos. Claro, cuando viene desde una iniciativa absolutamente lógica, porque son vuestros vecinos, pero los que tenemos la buena mala suerte de tener una información un poco más panorámica, más internacional, los que nos hemos convertido en defensores de la vivacidad, porque también es una forma de agradecimiento. Si la vida es el mayor espectáculo del universo, si la vida es lo más fascinante, misterioso, asombroso, si la vida es la única posibilidad de disfrutar o de sufrir, bueno, pues no socavemos la posibilidad de que siga habiendo vida. Que, sobre todo los científicos dicen que no hay que preocuparse, que seguirá habiendo, ¿no? Pero es tan hermoso ser testigo de la belleza, de la hospitalidad, de la inmensa creatividad. Miren, uno no puede leer todos los libros, está claro, uno no puede amar a todas las personas, y uno no puede defender a la totalidad de lo viviente o conocer la totalidad de los paisajes, pero los que tenemos la suerte de estar enamorados de la vida lo intentamos. Sí, lo intentamos. Leer todos los libros, contemplar todos los paisajes, amar a todas las realidades palpitantes. ¿Y por qué? Porque tenemos un modelo, tenemos un sugerente modelo ético de comportamiento. Claro, pero si eso no lo admite las doctrinas oficiales, a veces ni siquiera el mundo científico. Pero los que vivimos en el bosque, los que tenemos el privilegio de estar emboscados, en mi caso desde hace más de medio siglo, sabemos porque es que nos llega por ósmosis, nos llega por caricia, nos llega por respirarlo, nos llega por escucharlo. Ay, si escucháramos a lo que no habla, ¿cómo serían de distintas las cosas? ¿Cuánto mejor sería nuestro entendimiento? Eso es lo que hay que tener siempre, si es oportuno. Pero bueno, hay algunos aspectos. Ha salido porque además es el eterno tema. Todo lo que defiende la naturaleza tiene que topar con un determinado nivel de la administración. Voy a abrir un paréntesis, pero una pequeña anécdota, no es un pequeño ribete de humor. Tienen ustedes ante sí al tío más afortunado que se puedan imaginar y que va a haber nunca en el planeta Tierra. Soy el tío con más suerte. Soy el tío más desafortunado que ustedes vayan a conocer nunca. Entre
otras cosas porque asesoré a 4 ministros. Que es la desgracia de las desgracias. Entonces, bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Aparte de que tiene un tono anecdótico, provocativo y demás, que siempre viene bien, pues que toparemos siempre con que tu consideración, tu informe, tu razonamiento sentimental, artístico o súper económico, razonado, científico y tal, va a topar con alguien que toma decisiones desde lo más peligroso que le pasa al ser humano, desde la ignorancia. Cuidado que se gastan millones en asesores. Bueno, yo costé muy poco porque yo siempre lo hice gratis. Y además, creo que la vez que duré más, duré 1 año con Cristina Narbona y tuve que dimitir. Pero bueno, con Isabel Tocino duré 5 días, dimití a los 5 días, en fin, cosas así. Esto es lo normal en una emboscada. Dice, vaya, voy a dejar yo de estar en el bosque porque para que lo que yo propongo vaya a la papelera, ya van demasiadas cosas a la papelera. Bueno, a lo que yo quería llegar con todo este circunloquio, para decir que tenemos que enfrentarnos a la fuerza más poderosa que existe en este planeta y que además tiene una traslación simpático-mimética y tal igual, porque todo ignorante es un violento. Invariablemente se roba, se denigra, se domina, se insulta, se destroza, se hacen guerras por ignorancia. Y claro, los que queremos salvar a los que nos salvan, que somos un colectivo doblemente desarmado, somos pacíficos y pacifistas, queremos salvar al mundo porque hay quien ha justificado la violencia para defender la naturaleza. Claro, humanos somos. Y alguno ha querido incluso poner bombas. El famoso Unibomber era ecologista, quería defender la naturaleza, pero es una equivocación tan grande, porque la expresión es precisamente la de no ignorar, el sufrimiento, la de no ignorar el daño que se puede hacer. Fíjense que por eso yo, que he tenido una habilidad de hacer hasta una suerte de deontología ecológica, una especie de ética ecológica, miren, el principio que yo propongo a los doblemente desarmados es: teme primero y ante todo a tu propio poder, a lo que tú puedas hacer, a que lo que tu ignorancia te puede llevar a hacer. Esto, desde luego, los que mandan en cualquier nivel, ni su alcaldesa ni nuestros presidentes de regiones, autonomías, sino, digamos, los poderosos de verdad del mundo, hacen todo lo contrario. No solo no temen a su poder, sino que quieren mucho más. Es más, quieren quedarse también, no solo con la pobreza de los pobres, sino con el poder de los otros poderes. El acaparamiento es su norma. Bueno, con todo eso hay que lidiar, con toda esa ignorancia violenta hay que lidiar. Y hay que lidiar con lo que ustedes representan en buena medida, con sentimiento de la hospitalidad, con conocimiento científico, con sensibilidad hacia lo viviente, con solidaridad hacia lo débil. Eso es lo que realmente fomenta soluciones acordes a lo que nos está salvando. Es imposible hacer urbanismo y no tener que quitar árboles. Aquí creo que hay una persona que es de la Sierra de Gata, no sé si se marcha, un amigo. Sigues ahí. Bueno, miren ustedes, yo tuve la suerte, ha sido mencionado en mi presentación, ese premio al mejor guión del Festival de Cine Científico me lo dieron por una película que se llamaba El Encinar y la dehesa. Cuando yo estaba filmando esa película en Extremadura, llegué a un pueblo en el norte de Cáceres
muy cerca de las Urdes, que se llama Begaviana. ¿Hay alguien que sepa o haya estado en Begaviana? Ni siquiera el de la Sierra de Gata. Bueno, Begaviana es un pueblo que se construyó porque había unos regadíos cercanos y tal. Entonces hizo un pueblo, dijeron, pues lo vamos a hacer aquí, en mitad de una dehesa de encinas. ¿Y saben ustedes lo que decidieron? No cortar ni una encina. Supeditar todo lo que era el diseño urbanístico, la construcción de las casas. Incluso algunas parcelas que tenían 2 o 3 encinas donde iban a estar las casas, dejaron las encinas. Hay encinas en los salones, hay una encina en un cuarto de baño. Pero, claro, nosotros los campesinos decimos que lo que sabe hacer un hombre puede hacerlo otro. Es un poco machista, porque así nunca se dice lo que sabe hacer una mujer, sabe hacer la otra, pero esto viene de siglos atrás y tal. Bueno, esto es simplemente para que tengamos en cuenta de que sabemos hacerlo. Es que este es el gran tema. Frente a la ignorancia violenta, que por ignorante y por violenta no sabe hacer las cosas, porque sabe quitar, sabe destruir, sabe parasitar. Y este término, que es muy duro, pero es el que hay que intentar colar en el razonamiento para que entendamos un poco mejor lo que está pasando en el planeta. Porque todas esas grandes cifras, informaciones sobre la salud del planeta, son frías, son estadísticas, son numéricas, pero tienen un origen que, si lo identificamos con uso correcto del lenguaje y sabemos lo que estamos diciendo al utilizar esa palabra, las cosas se comprenden un poco mejor. Las ciudades son parásitos, absoluta y rotundamente parásitos. Y el absoluto contrario, lo más hospitalario, lo más sensible, lo más acogedor, lo más biomimético, es el árbol y es el bosque. Pero ¿cómo se atreven a decir que hay que quitar árboles de la ciudad? ¿Ya han visto ustedes las cifras de las temperaturas? Bueno, si es que ahora mismo, es que la principal obligación de los planificadores urbanísticos sería poner en la ciudad el que sin duda, aparte de la preciosa e ilustrativa broma que nos ha planteado Fernando con lo de sus investigaciones, después de muchos años han descubierto que los árboles dan sombra, pero es que la sombra es uno de los grandes inventos de la historia de la vida, y solo por dar sombra los árboles deberían tener un estatuto de absoluto respeto. Fíjense si es curioso el asunto. Voy a pintar aquí una palabra en chino. Esto normalmente pongo una pizarrita acá, pero mi alocada presencia aquí, no. Esto más o menos se ve. El pictograma de la derecha, este es un pictograma compuesto del término árbol y el término persona. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Descanso. Descanso es una persona bajo un árbol. Creo que el descanso tiene algo de merecido respeto y prestigio entre los seres humanos, ¿no? Bueno, pues cuando se inventó la palabra descanso, se asoció a la sombra, se asoció a uno de los servicios
y prestaciones de los árabes. Pero cuando nos estamos achicharrando, pues eso debería estar. ¿Cómo se atreven a que un solidario amigo que nos permite el descanso pueda ser eliminado para que aumente, incluso con mucho que digamos que por supuesto el entretenimiento de un parque de atracciones pues está muy bien, pues claro, bendito sea, porque no nos vamos a entretener y a divertir, pero es que hay tantos, fíjense que es un tema que sale cuando hablamos de la destrucción de la línea del horizonte, que es lo que están consiguiendo algunos dispositivos de energías limpias, es un oxímoron absoluto. Si la línea del horizonte es mancillada por un teleférico, por una cadena de molinos, por lo que sea, evidentemente ese producto ya no es natural. O sea, una energía producida en la línea del horizonte no es energía renovable, por haber destruido otras funciones naturales de la naturaleza. Y esto es aplicable aquí. ¿O acaso Zaragoza no tiene zonas erializadas? ¿Acaso no tiene solares donde no crece ni una brizna de hierba? Bueno, por poner simplemente una referencia, ahora cuando dicen que es insoslayable poner los molinos aquí y tal, la comunidad científica, la rebelión científica en la que está Fernando, precisamente, ha hecho un inventario. España tiene 2 millones de hectáreas absolutamente destruidas. 2 millones de hectáreas. La provincia de Cáceres entera. Fíjense si hay sitio para poner cualquier cosa, cualquier artefacto del dominio de lo inerte. Porque un molino es algo inerte, por mucho que produzca energía. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas absolutamente claras, ¿no? Pero, por supuesto, por mucho que yo tuviera la posibilidad de expresarme aquí durante un par de miles de horas, no voy a agotar lo que hace el árbol y el bosque por salvarnos. En absoluto, es imposible. Y lo digo desde el absoluto convencimiento de emboscado, de quien vive en un bosque, de que ahora digo otra de esas cosas provocativas. Yo soy el tío más tranquilo que ustedes puedan conocer, pero más calmo, más tranquilo, más sereno. ¿Por qué? Porque vivo en el bosque. Es que el bosque estancia calma, y es científicamente y correctísimo además, y está súper demostrado. Fernando Valladares ha hecho alguna mención, pero se puede extender. Se han hecho mediciones con el electrocefalograma perfectamente, se sabe perfectamente, ¿no? ¿Y qué es la calma? Pues una de las cosas más sabias que pueden acudir a salvarnos. Y piensen en lo que he dicho de la ignorancia y de la violencia. La violencia es el antónimo absoluto de la calma, de la serenidad, de la concordia, de la amistad, de la hospitalidad. Pero ¿por qué el bosque es un decente docente? Es alguien que te enseña a tolerar, a estar en calma, a ser pacífico. Porque lo hace constantemente. Porque en el bosque es donde se dan la mayor cantidad de abrazos, de tramas, de intersecciones, de confluencias. Es absolutamente inagotable. Precisamente cuando están las fuerzas que dominan el mundo, están simplificándolo, lo están machacando, quitándole su belleza, su armonía, su capacidad de calmar. Hay que ponerlo muy claro. Las ortopedias tecnológicas, que parece que son lo único que importa, ahora mismo son todo lo contrario. Estamos entrando de lleno en un problema, y es que afortunadamente está empezando a salir a la luz del debate, pero está mejorando la calidad de nuestros conocimientos, las pequeñas pantallas, las redes sociales, está mejorando el debate,
está mejorando el conocimiento. Miren, toda esta inversión de valores, todo este peligro que amenaza al mejor momento de la historia de la humanidad, que se dio 4 días después de mi nacimiento, por cierto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo eso está en peligro por esas tecnologías, que son las que han divulgado, valorado, multiplicado la ignorancia creadora de violencia. ¿Quién nos va a pacificar? Nos va a pacificar la natura. Y por eso yo le llamo decente docencia. Por muchas cosas que yo he visto hacer al bosque, por muchas cosas que sabe hacer la natura, que sabe abrazarse. Allí donde más cosas pasan, donde más belleza se está generando, es precisamente en esos 2 palmos de tierra que normalmente no podemos contemplar. Lo que pasa ahí está a escala microscópica y además tenéis que escarbar para verlo. Pero fíjense, en medio de toda esta insolidaridad, ahí abajo se da una crucial simbiosis entre los reinos de la vida, el abrazo entre el agua, el aire y la tierra, la cantidad de conexiones que se dan en el mundo de las raíces. Eso sí que es una red informática para la paz, para el conocimiento, para la convivencia, para la tolerancia, para la sabiduría. Probablemente, si tenemos en cuenta, pues se podría resumir con una frase que se ha citado mucho, para mí es fundamental, ¿no? Que hay en la fertilidad de la tierra, que no sea algo que me está transmitiendo a mí, dice Thoreau, que hay en el bosque, que hay en la contemplación de la naturaleza, que no sea una cierta fertilidad que me llega a mí por dentro. Los escritores de natura, los que estamos permanentemente escribiendo impresiones sobre lo que nos rodea, lo que escuchamos, lo que sentimos en plena naturaleza, lo sabemos perfectamente. Si alguien estudia seriamente la historia del arte, sabe perfectamente que esa suprema dignidad, ese otro modo de salvarnos que tenemos los seres humanos, que es la capacidad creativa, que por cierto siempre es un intento de emular a la de la natura, también procede de ahí. La búsqueda de la belleza nos convierte posiblemente pues, en seres desactivados. Y la belleza, y esto lo saben los no anulados por los supremacismos, ¿no? Del falso humanismo pésimamente entendido, saben, la principal fuente de inspiración para el pintor, para el arquitecto, para el poeta, pues posiblemente sobre todo para el poeta, es la propia naturaleza. Precisamente por eso la mejor definición de poesía es la más corta, y es de Federico García Lorca. Solo 3 palabras. Poeta es árbol. ¿Por qué? Pues precisamente porque sabe hacer lo sublime, sabe hacer lo alto, sabe hacer la hospitalidad, sabe hacer las confluencias, sabe abrazarse, sabe ser exactamente lo contrario que los parásitos, lo contrario que las ciudades. Y si hay un bosque en una ciudad, es como si hubiera un hospital de primera categoría, para aprender a no ser parásitos. Y esto es lo que hay que también acordarse. Bien, Francisco Giner de los Ríos, que es la mente en el campo de la pedagogía más importante que ha habido en este país, decía que a la contemplación de un árbol podría dedicarse la vida entera.
Es un maximalismo total, pero ¿qué tiene detrás de ello? Una valoración contundente, sentimental, si quieren exagerada, para mí legítimamente exagerada. Yo dedico muchos miles de horas a contemplar los árboles y el bosque, por tanto, tengo cierta facilidad, ¿no?, de sintonizar mejor con esa reflexión de Giner de los Ríos. Pero es la valoración, la belleza anterior, la belleza regalada, la belleza que significa un legado de la historia de la vida que podemos apreciar y disfrutar, como podemos apreciar del Partenón o de los retratos de Goya o de la Novena Sinfonía, pero es que lo otro es exactamente lo mismo. Algo para mejorar el buen gusto. Como el buen gusto está en peligro de extinción, habría que declarar a las pinadas en medio de las ciudades absolutamente insustituibles para que no avance todavía el pésimo gusto de los seres humanos. No es tan clara la relación, que este es uno de los aspectos. Anecdóticamente cambió una parte de la dirección de mi propia vida. Esto es otra, es un hallazgo también del chino. Yo creo que mantengo incluso desde hace años que con una docena de pictogramas chinos se puede comprender la vida bastante mejor que con todo el sistema educativo occidental. O sea, así de claro. 10 palabras contra 14, 15 años estudiando en el colegio, en la universidad y demás. Esta palabra, este pictograma es árbol. O, qué maravilla. Exactamente la misma palabra con una tilde se convierte en arte. Bueno, tenemos que ir terminando, pero creo que precisamente los procesos que les han hecho desembocar aquí esta tarde tienen mucho que ver con lo más importante que sucede ahora mismo. Parece que no pasa nada, pero nos quieren robar nuestro aire, se quieren quedar con todo lo que tenemos, quieren que domine solo el poder de la violencia, quieren que la sustitución de lo vivo por lo inerte quede perfectamente justificado porque aumenta el resultado de cuentas de algunas personas y en consecuencia lo que está sucediendo es que no quieren que nos salvemos. Esos que expresan que sería bueno hundir a los barcos que rescatan náufragos, que están por muchos sitios al mismo tiempo y con una capacidad ya de influencia en nuestras sociedades, realmente no quieren que haya algo que nos salve. No quieren que haya bosques, que haya naturaleza, que haya multiplicidad. Pero es que no quieren que haya belleza. Comparen un árbol con una edificación de 14 pisos. Es que es lo más feo al lado de lo más bello. Comparen un automóvil con un vuelo de un Azor. El automóvil es una de las cosas más feas que ha habido jamás en la piel del mundo, y una ave de presa que planea elegantemente, pues es literalmente la estética elevada. Pero ¿y la libertad?
¿O acaso no preferimos la libertad a cualquier forma de dominación, encarcelamiento, etc.? Otra provocación. Yo soy el tío más libre que ustedes hayan conocido jamás. ¿Por qué? Porque vivo en el bosque. Porque vivo en el bosque. Yo paso a veces meses enteros sin una sola orden, sin una sola sugerencia, sin un solo obligado cumplimiento y por la más remota causa, sin hacer una sola cosa, sin usar el reloj, sin usar el calendario, sin usar el dinero. Y si quiero hacer pis, lo hago en ese mismo lugar y en ese momento, fíjense. Comparen. Un ciudadano de Zaragoza, lo sepa o no lo sepa, obedece de 100 a 200 órdenes al día, recibe 300 a 400 mensajes publicitarios. Por supuesto no puede hacer pis donde le entren ganas. Por supuesto tiene que hacer cola. Por supuesto tiene que llevar dinero en el bolsillo y un reloj en la muñeca. Pues también por eso, para ser libres o para aprender a ser libres hay que conservar la Pinada de Venecia y todos y cada uno de los árboles que quedan en pie, porque cada árbol en pie a lo mejor es la clave de que podamos salvarnos. Muchas gracias.